Vamos a dar inicio con el desarrollo de la jornada de esta segunda edición y saludamos a la licenciada Marilina Andriulo, quien coordinará la primer sesión Desafíos y oportunidades en organizaciones del mundo actual. Bienvenida y también le damos la bienvenida y saludamos a los primeros investigadores. Buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo entonces a las exposiciones de pósteres de la sesión 1, Desafío y oportunidades en organizaciones del mundo actual. Vamos a comenzar entonces con estrategias y modelos de negocios de empresas de servicios intensivos en conocimiento y de alta tecnología de la ciudad de Rosario, periodo del 2019 al 2023. Exponen Quiñones Marcela, Juariste Martín, Maché Marisol y Bergman Cristian. Bueno, gracias. Sí, buen día a todos. La verdad que es un gusto estar acá. Me toca arrancar a mí. Así que, bueno, los integrantes del equipo de investigación que mencionaba María, yo soy Martín Foristi, soy licenciado en Administración, soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, gracias. Nosotros, los cuatro, integramos la cátedra de Planeamiento y Presupuestación de la carrera de Administración. Y el año pasado comenzamos con esta investigación, este proyecto de investigación. Como decía Marilina, nosotros nos enfocamos en el estudio de las estrategias y los modelos de negocios de empresas pertenecientes a sectores que emplean el conocimiento de manera intensiva eh, dice, el conocimiento y la alta tecnología. Nos enfocamos en las empresas de la ciudad de Rosario para el periodo 2019 y 2019-2023. La hipótesis que dispara la investigación les decía empezó el año pasado, o sea que los resultados que hemos alcanzado por el momento son parciales. Nos hemos enfocado por ahí en el relevamiento de la bibliografía, en el relevamiento y la identificación de las empresas de este tipo de sectores, ¿no? Así es que hemos identificado tres sectores sobre los que vamos a estar trabajando: el sector de las telecomunicaciones, de la tecnología de la información y de la investigación y desarrollo, dentro del cual en particular nos interesa el sector de la biotecnología, en el que eh, me desempeño, estoy trabajando también. Les decía, la hipótesis es que existen en Rosario una serie de factores institucionales derivados de la presencia y el accionar de justamente instituciones vinculadas a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, y, y también, digamos, iniciativas a nivel gubernamental que han impactado en las capacidades competitivas, en la competitividad de este tipo de empresas y, y en sus estrategias y modelos de negocios, ¿no? Los objetivos, creo que ya les decía, pasan por, en primer lugar, eh, identificar, relevar cuáles son las empresas que pertenecen o que emplean de manera intensiva el conocimiento en la ciudad de Rosario, identificar cuáles han sido sus estrategias y sus modelos de negocio, eh, e identificar también cuáles son también las instituciones y las iniciativas que han lanzado para ver el impacto, si han tenido impacto en lo que les decía, las estrategias y modelos de negocio de las empresas. Em, los sectores, les decía, que hemos principalmente elegido son los vinculados al software y a la biotecnología. Y hasta el momento las iniciativas más importantes que hemos visto y que hemos relevado, los hitos en el desarrollo, porque son sectores que tienen bastante trayectoria en la Argentina. Nosotros podemos hablar del sector del software con un nacimiento que podemos ubicar en la década del 80 del siglo pasado.
un crecimiento que ha sido, o sea, un nacimiento que ha sido espontáneo, un crecimiento inorgánico, no sistematizado. Y el hito eh, en el crecimiento de este sector, el sector del software, ha sido justamente una iniciativa en este caso, del Gobierno Nacional, que es la Ley de Promoción de la Industria del Software del año sancionada del año 2004. Para el año 2004, también es como parte de los resultados que hemos venido viendo, para el año 2004 el sector del software, eh, le decía, era un sector conformado por pymes, eh, eh, que generaba algo así de exportaciones de, del orden de los 100 millones de dólares. Y a partir de la promoción, de la sanción de la ley y 20 años después, o sea, para noviembre de 2024, las exportaciones que generaba el sector eran de 8.000 millones de dólares. O sea, 80 veces más eh, de las anteriores a la implementación del régimen. Por el lado de la biotecnología, bueno, también es un sector que la biotecnología, a diferencia del sector del software, no tiene es transversal, se dice, porque los conocimientos que maneja o las técnicas que maneja la biotecnología son aplicables a distintas industrias. El mismo conocimiento se puede aplicar en distintas industrias. Entonces, no se dio esta especialización productiva, comercial y productiva que se da en el sector del software. Entonces, a lo que voy es que con anterioridad al hito que, bueno, después lo voy a mencionar un poquito más, pero em, digamos que las industrias en la Argentina emplearon los conocimientos sobre seres vivos o sobre las partes de los seres vivos, que es la biotecnología, desde hace mucho tiempo. Y el accionar de las instituciones bueno, justamente las iniciativas públicas eh, han extendido el uso y han ampliado las posibilidades, ¿no es cierto? Bueno, eso sobre todo. Vos me tenías que hacer una pregunta. Sí, gracias. Para este grupo, bueno, que ha realizado un trabajo muy significativo, mi pregunta es, ¿cuál es la incidencia que tienen las políticas públicas en los sectores investigados en cuanto al aporte a su competitividad, estrategia y modelo de negocios? Bien, nosotros, como les decía, tenemos resultados parciales al momento. Lo que hemos identificado son una serie de hitos que les adelantaba hace un ratito, recién. El hito en la industria del software fue la Ley de Promoción de la Industria del Software, que rigió del 2004 al 2015. Y como les mencionaba, provocó, bueno, en palabras del presidente de la Cámara de Empresas del Software, un crecimiento, un salto cuántico en el sector. Em, si bien la cantidad de empresas de software que se inscribieron en el régimen no fue, está hablando de el orden del 10% de las empresas, eh, mencionaba este señor que transmitió una idea eh, a nivel global de la decisión política de fomentar eh, el crecimiento del sector, ¿no? Y bueno, les comentaba el impacto que tiene a nivel de las exportaciones, que estamos hablando de algo así de 80 veces mm, mayor la generación de divisas que, bueno, antes de la sanción de la ley. El otro hito que comparte con justamente el sector de la biotecnología
es la reciente sanción, reciente en realidad tiene ya 5 años, del 2019, la sanción de la Ley de la Economía del Conocimiento, que incluye al sector del software y las telecomunicaciones y a la biotecnología, entre otros, em, y que a nivel de biotecnología como hito y como impacto, que es lo que vos me preguntabas, em, podemos ver en el censo del 2019, un censo de investigación y desarrollo por una cámara, llevado adelante por una cámara empresaria, teníamos una cantidad de empresas biotecnológicas radicadas en Argentina de 149 empresas. Para el año 2023, el primer censo de empresas de nanotecnología y biotecnología arrojaba un número de 340 empresas. Y es interesante también mencionar que la provincia de Santa Fe se ubicaba tercera después de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto a cantidad de empresas dedicadas al rubro, ¿no es cierto? Así que en estos dos hitos identificados, relevados, podemos ver ahí que están motorizados por, en este caso, el gobierno nacional, que bueno, obviamente se articuló con los gobiernos provinciales y bueno, municipales. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Continuamos con la exposición del póster denominado Transformación Digital, caso de estudio de empresas de la ciudad de Rosario. Expone Palmucci Parma Agostina. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, este trabajo fue parte de mi tesina de grado, así que agradecerle a la profesora Cavallo por la invitación. Y bueno, se trató de la transformación digital en empresas de Rosario, donde se analizó empresas que participaron del programa de transformación digital organizado por la municipalidad en conjunto con distintas facultades de nuestra universidad, en especial la Facultad de Ciencias Económicas, donde participan alumnos de las carreras de Administración y Turismo. Pero bueno, ¿qué es la transformación digital? La transformación digital es una transformación organizacional en un entorno digital. Es decir, no solo es una incorporación tecnológica, sino que se transforma la organización en su conjunto, en forma completa, toda su cultura, todos sus procesos, sus formas de trabajo. Entonces, bueno, ¿por qué el programa de la municipalidad? Y había que acotar bastante el trabajo. Y bueno, desde la municipalidad lo que hacen es dictar una serie de capacitaciones, tanto para las empresas como para los alumnos, donde les explican qué es la transformación digital, cómo llevarlo a cabo, de las distintas etapas. Y después hay una segunda etapa en donde los alumnos son asignados a cada una de estas empresas y lo que tienen que hacer es trabajar en forma conjunta con estas empresas como si fuera un asesor externo, independiente y realizar un diagnóstico, ver qué tipo de necesidades tiene la empresa, cómo pueden llevar adelante esa transformación digital y armar un plan estratégico para ello. Después, bueno, queda a cargo de la empresa si lo van a llevar adelante o no. Entonces, la hipótesis de trabajo era ver si estas empresas ven como una oportunidad de mejora de su modelo de negocios, porque lo que en definitiva cambia es el modelo de negocios. Y bueno, la hipótesis no fue rechazada, pero bueno, cómo llegamos a ese resultado fue a través de encuestas y entrevistas, que realizamos las encuestas a las empresas y entrevistas a el coordinador del programa este de la municipalidad y a una empleada de la empresa Agrofy, hoy en día, bueno, ex empleada. ¿Y por qué Agrofy? Porque en el trabajo mencioné tanto a Agrofy como a Mercado Libre, porque son empresas que, si bien nacieron ya en forma digital, tienen este modelo de negocios. Este modelo de negocios se basa en el cliente, en brindarle al cliente todos los servicios que necesitan y decirle, quédate conmigo, que yo tengo todas las soluciones que vos necesitas. En el caso de Mercado Libre, que es el que más conocemos creo que todos, no solo tienen la plataforma de e-commerce, sino que también brindan el servicio de mercado pago, mercado envíos,
mercado shops, la parte de advertising, mercado créditos. Hoy en día creo que también tiene la parte de plataforma de streaming, así que se va ampliando cada vez más. Y bueno, es eso, es decirle al cliente, yo tengo todas las soluciones y armar el modelo de negocios en base al cliente. Entonces, un poco los resultados que tuvimos de esto fue que la pandemia del COVID-19, por supuesto, aceleró todos estos procesos de que las empresas querían llegar al mundo digital. Muchas de ellas no tenían ni siquiera una plataforma de marketplace, de e-commerce. Entonces, empezaron a querer insertarse en este mundo. Muchas no tienen servicios de postventa, con lo importante que es para tener la retroalimentación, para estar ahí para el cliente, para que te vuelvan a elegir, para que seguir mejorando el servicio, con todo lo que significa. Bueno, la parte del cambio cultural no eran muy conscientes de ello porque, como también dice ahí en una de las burbujas que están viendo, ellos consideraban que la transformación digital era solamente una incorporación tecnológica. Es decir, tener un marketplace, tener un sistema de gestión digital y nada más. Dicen, bueno, invierto en este software y ya está. Y pasa por otro lado, es este cambio cultural. Es incorporación tecnológica, es pasar de lo analógico a lo digital, la parte de digitalización, pero es ir un poco más allá. En cuanto al rol del Estado, em, las empresas no lo ven como algo muy, muy importante y irónicamente estaban participando de un programa municipal, pero los coordinadores y la entrevistada sí lo ven como algo importante. De hecho, hay un montón de países donde hay programas de industria 4.0 y se estima que a futuro esos países son los que van a desarrollarse cada vez más y van a tener mejores industrias, mejores resultados, mejoras en su economía, porque, bueno, incentivan este programa, ¿no? Y bueno, en cuanto a las barreras que ellos encontraban, sobre todo las empresas más que nada, era el tema del acceso al crédito, la resistencia al cambio de los empleados y el tema de la inflación, por supuesto. Pero algo muy, muy importante de todo esto es que ellos no pueden medir el retorno de esa inversión. O sea, para ellos es muy difícil medir ese retorno de la inversión. Entonces dicen, ¿para qué voy a hacer un gasto tan grande o invertir tanto tiempo en esto si no sé qué flujo futuros voy a tener de esto? Y ahí está la cuestión de que ellos veían que sus beneficios, sus resultados, no iban a crecer demasiado, iban a crecer hasta un 50%. Pero la perspectiva de los a quienes entrevistamos, del coordinador, de la empleada de Agrofy, ellos nos decían que en realidad las empresas que eh, llevan adelante este tipo de programas, llevan este tipo de transformación, tienen una posibilidad de crecimiento en beneficios en forma exponencial. Y así ha sucedido con un montón de casos, como por ejemplo, bueno, el de Mercado Libre y Agrofy. Así que bueno, este fue un poco el trabajo. Em, y bueno, la idea era que se siga con este programa, es importante que se siga incentivando la participación de los licenciados en administración, porque somos, bueno, quienes tenemos las capacidades de asesorar a estas empresas para poder llevar a cabo este tipo de cambios. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Bien, muy bueno este abordaje, ¿no? de este modelo de negocios vinculado a lo tecnológico. Mi pregunta para vos, Agustina, es, ¿qué recomendación concreta le darías a una pyme de Rosario que quiera comenzar un proceso de transformación digital, pero se siente limitada por la inversión inicial y la resistencia al cambio? Bueno, en primer lugar, que eso no sea una limitación. Si bien parece que tiene que ser una inversión excesivamente grande, no hace falta invertir muchísimo dinero. A veces es con pequeños cambios que se puede empezar y lo importante es primero hacer un diagnóstico y armar un plan estratégico para llevarlo adelante. Que se acerque a programas como el de la municipalidad o que contrate en forma independiente a un licenciado en administración y empezar a hacer eso, hacer un diagnóstico, ver hacia dónde quiere ir, qué plan estratégico tiene que hacer e ir haciendo pequeños cambios. En lo que es inversión, al principio no es necesario hacer algo muy grande, a veces es simplemente un marketplace, agregar un servicio de postventa, a lo mejor ir digitalizando cuestiones que todavía tienen en papel y no en formato digital, y es ir de a poco, en forma escalonada. Y en cuanto al cambio cultural, que
creo que es lo más complicado a la hora de llevarlo adelante por la cultura, por el mal clima que se puede generar, es tener muy buena comunicación. Que se comunique bien desde el nivel más jerárquico, de arriba de todo, hacia toda la empresa, que no sea una amenaza y que sea una oportunidad para todos en la organización. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, continuamos con el póster denominado Innovación y Generación de Conocimiento en Pymes dedicadas al comercio de alimentos. Los integrantes de este grupo son Kaila, Leda, Pérez, Ulla y Stanley. Bueno, Adelante. ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. La mayoría de los integrantes, los y las integrantes del presente proyecto de investigación, formamos parte de la cátedra de Sociología de las Organizaciones en la facultad. Bueno, básicamente el trabajo es la continuidad de un trabajo anterior que tenía un perfil mucho más cualitativo, en el cual nosotros realizábamos entrevistas a pequeñas y medianas empresas de comercialización de alimentos y en las cuales recogimos toda una serie de dimensiones vinculadas con dos aspectos centrales. Por un lado está la innovación de esas empresas en términos tecnológicos, en términos de producción de conocimiento, y por el otro lado están los aspectos relacionados con los regímenes de coordinación hacia el interior de esas empresas, cómo esas empresas se organizan en términos de aspectos culturales, identitarios. Esta investigación en particular adquiere un cariz un poco más cuantitativo, es cualitativa, em, supone un diseño no experimental y de corte transversal. Lo que nosotros hacemos es incorporar a todo el material que ya habíamos trabajado, a las entrevistas que ya teníamos y las dimensiones que ya habíamos individualizado, una encuesta de respuesta cerrada en la cual se pueda abordar mayor cantidad de casos de pymes en este caso, ¿no? Las pymes siguen siendo de comercialización de alimentos y apuntamos justamente a ver cómo esas pymes interpretan la tecnología, interpretan la innovación y qué es lo que han incorporado en términos de conocimiento y demás. En términos de interpretaciones, aparece muy fuerte la idea de que la tecnología es, en cierto sentido, algún aporte técnico, algún artefacto que se incorpora al proceso de comercialización y no aparecen tan claras las ideas de ciencia, las ideas de transformación organizacional más profunda hacia el interior de la organización. Un poco parece que estoy repitiendo lo que dijo la compañera, pero le seguía las afirmaciones porque claramente nosotros encontrábamos algo de eso en las respuestas. Por el lado del conocimiento, es caracterizado como una experiencia a través de los aportes de uno de los miembros de la organización en su gran mayoría. Lo que sucede es que aparece mucho esta dinámica en la cual procesos colectivos de intercambio producen conocimiento hacia el interior de la organización y esa organización en cierto sentido responde con su estructura interna, pero bueno, después hay como una demanda más clara en, bueno, hacia dónde van esos procesos de construcción de conocimiento, si es que se pueden sistematizar procesos por los cuales la propia organización genera ese conocimiento hacia su interior. Lo que nosotros planteábamos era una serie de observaciones sobre estas cuestiones vinculadas a, bueno, cómo entienden el conocimiento y la tecnología y cómo entienden ese proceso de innovación como tal. Una serie de observaciones que aparecían allí, que como decía también el compañero, son bastante preliminares porque estamos en un proyecto de investigación que finalizaría el año que viene. Por un lado, bueno, la innovación se centra en propuestas espontáneas y no planificadas. Aparece mucho el problema de poder planificar el proceso de innovación. El proceso de innovación se dirige principalmente a las estrategias de mercadeo y a los medios de pago. Por tanto, directamente en relación al proceso final de comercialización y no tanto a la estructuración interna. La gran mayoría de los encuestados sostiene que las razones que han orientado la innovación de las empresas
ha repartido entre la necesidad de incorporar adelantos tecnológicos demandados por los clientes y las mejoras de la relación con los proveedores y los clientes. En esa cuestión de la relación con los proveedores, ahí aparecen sí, en algunos rubros, en algunos sectores de estas pymes, aparece la posibilidad de transformaciones, porque claramente la relación con los proveedores establece que vos, por ejemplo, pases de elegir proveedores vinculados a menor precio a proveedores vinculados a a la calidad de esos insumos proveídos. Eh, Estoy pensando, por ejemplo, en pymes de comercialización tipo dietéticas y este tipo de cuestiones, ¿no? En donde la calidad y específicos aspectos de la comercialización de esos alimentos adquieren mayor relevancia. La forma de adquirir los conocimientos entonces pasa mucho más por las experiencias, por los aportes poco planificados de algunos de los miembros de la organización. Cuando entramos en la discusión sobre la transmisión del conocimiento, aparece que casi la mitad de los casos entiende que por conversión y por compartir experiencias es como se transmite el conocimiento. Y que la diagramación y el comportamiento de los conocimientos de cada miembro tiene, bueno, elementos de enunciación que de vuelta no parecen planificados por, digamos, por los sectores, podríamos llamar gerenciales de la organización, aunque hay que entender que son organizaciones de muy poca estratificación, ¿no es cierto? Finalmente, se observan como desafíos la rapidez de los cambios y la falta de formación profesional. Ahí aparecen como entendemos como una especie de contradicción que es llamativa, ¿no es cierto? Por un lado, la producción del conocimiento es caracterizada por procesos inorgánicos y más artesanales al interior de la organización, pero cuando se tiene que definir cuáles son los pasos a seguir para profundizar esos procesos, bueno, se habla de capacitaciones estandarizadas, se habla de procesos de formación, de incorporación de profesionales, etcétera, etcétera. Entonces ahí, bueno, hay que ver cómo una cosa se complementa con la otra, ¿no es cierto? Em, entonces, en cierto sentido, la innovación aparece como aceptada, pero no enteramente concreta, no adquiere elementos concretos en estas organizaciones. Se valora el conocimiento, pero no hay estrategias claras para fortalecerlo coordinadamente. Aparece muy fuerte la idea de la heterogeneidad en la rama. Claramente nosotros decimos pymes de comercialización o mini pymes de comercialización de alimentos y bueno, ahí aparece una multiplicidad de estrategias que pueden aparecer. Y finalmente, la creación de vínculos sociales es valorada, pero es difícil de medir en su utilidad en tanto que se descuida. Y por vínculos sociales entendemos no solamente las vinculaciones hacia el interior de la organización, sino cómo esa organización empresarial, bueno, mide los mercados posibles, se relaciona con la diversidad de proveedores de insumos específicos, etc. Y cierro acá para no extenderme en el tiempo. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias. Qué oportuno que pudieron continuar investigando y profundizando, recopilando más datos sobre la misma temática. Si bien algunas cuestiones las mencionaste, ¿nos podrías comentar las principales dificultades que se observan que tienen las pymes de la rama de esta actividad para innovar? Bueno, ahí está digamos, la dualidad, ¿no es cierto? Nosotros diríamos, bueno, las principales dificultades que aparecen es poder, en cierto sentido, identificar que esos procesos de construcción de conocimiento, hablemos primero de conocimiento, esos procesos de construcción de conocimiento que se han dado de manera artesanal, se pueden sistematizar y organizar y planificar a mediano plazo. Y por construcción de conocimiento quiero decir, bueno, traer experiencias cuando se incorpora un recurso, un capital humano, pero al mismo tiempo también poder ensayar estrategias participativas hacia el interior. Y en términos de tecnología propiamente dicha, digamos, o sea, procesos tecnológicos que favorezcan cualquiera sea los procesos de comercialización, ahí aparecen, bueno, los desafíos de
los desafíos vistos de la gran inversión que puede llegar a tener este tipo de cuestiones, pero sobre todo está en los procesos de formación, en los cuales la incorporación tecnológica no significa solamente, bueno, incorporar un artefacto de cobro, por ejemplo, sino también, bueno, poder socializar em, entre los empleados, entre el personal, las estrategias para su uso, para su masificación hacia el interior de la organización. Ahí ya estoy pensando en organizaciones un poquito más grandes, de pequeños mercados, ¿no es cierto? No solamente dietéticas o de comercialización de alimentos. Con una calidad específica en torno a su valor nutricional, etcétera, etcétera, sino, bueno, mercados que tienen la capacidad de comercializar algo más estandarizado, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Continuamos con el póster Sensibilidad y Sostenibilidad en una empresa de servicios sociales, estudio de caso. Sus integrantes son Cóvila, Salazar y Davanzo. Adelante. Bueno, buen día a todos. Sí, esta investigación, este estudio, se enmarca en una sucesión de proyectos de investigación que tienen más de 15 años. Este en particular finaliza el año que viene. Bueno, yo soy licenciada, profesora Lorena Salazar. Bueno, es un estudio de caso único, tiene un enfoque cualitativo de tipo interpretativo. Hicimos entrevistas en, bueno, esta empresa, en realidad un holding de empresas, pero nosotros nos enfocamos en solo una de ellas en particular. Eh, bueno, digamos, esta organización que decidimos estudiar tiene su origen en el año 1914, o sea, más de 100 años en la ciudad de Rosario dedicándose al rubro de los servicios de sepelio y todo lo vinculado. Bueno, actualmente, como decía, es un holding, Previnca Holding, que tiene hoy por hoy 3 unidades de negocios, la de seguros, la de salud y la de sepelios, que es en la que nos vamos a enfocar. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, actualmente están en desarrollo otras 2 unidades de negocio, pero bueno, todavía son proyectos. Eh, el, el holding este tiene un directorio compuesto por 9 miembros, de los cuales 7 son descendientes directos del fundador. Y hay 2 incorporaciones de directivos nuevos que son relativamente recientes. Bueno, en el nivel es una organización bastante chata, ¿no? Bastante horizontal en el sentido de su estructura. Por debajo, digamos, hay un director por cada una de las unidades de negocio y a su vez hay otros directores o coordinadores, mejor dicho, de áreas que están compartidas, de servicios compartidos para todas las unidades de negocio. Bueno, el proceso de cambio, digamos, en el sentido de la sostenibilidad, que es en lo que nos enfocamos, eh, si bien ya en 2003 esta empresa había hecho, digamos, una plantación de más de 1.500 árboles en el bosque de los Constituyentes, recién hace 4 años, con la incorporación de uno de estos nuevos directivos, que era del área de marketing, hace 4 años, es que empieza él a tener alguna idea sobre el cambio que habría en las tendencias de mercado para la prestación de estos servicios. Como sabemos, es un rubro que es muy tradicional, donde se conservan mucho las tradiciones. Bueno, él empezó a intuir que podría haber un cambio, lo cual se constató con un estudio de mercado en 2023. Se hizo un focus group. Bueno, y ahí es donde realmente surge que efectivamente había un cambio en las tendencias de mercado, había digamos, un traspaso de pensar el servicio como un evento social, si se quiere, a pensarlo como un evento, una circunstancia digamos, del ámbito íntimo. Entonces, bueno, en este estudio de mercado, lo que aparece es que efectivamente la gente quería ceremonias más cortas, con menos gente, bueno, y también se orientaban, digamos, preferían las cremaciones y
también estaban abiertas a estos nuevos servicios como los que estaba proponiendo esta empresa. Uno de estos, el principal, digamos, servicios en el que ellos se enfocaron es uno llamado Árbol de Vida, que consistía, bueno, en la cremación y después digamos, puesta dentro de una urna de esos restos que se entierran en un árbol que es plantado, digamos, en honor a la persona fallecida. Y bueno, estos restos son en una urna biodegradable ecológica que sirven después de fertilizante natural al árbol que está creciendo eh, específicamente, digamos, para esta persona. Bueno, em, otro de los cambios, digamos, cuando se decide ir por este nuevo servicio, hay consenso generalizado en los directivos y bueno, hay una instancia de comunicación hacia el resto de la empresa, es bien recibido en general. eh, y a su vez, bueno, se incorporan para acompañar este proceso que tenía que ver con la sostenibilidad, se incorporan a un programa municipal de eficiencia energética que para lo que ayudó mucho es en poder medir, hacer mediciones energéticas, más allá de la inversión que hizo la empresa en paneles solares, medidor, no, perdón, cargador para autos eléctricos dentro del estacionamiento. O sea, más allá de esta inversión, lo que hizo este programa fue hacer mediciones muy certeras de cuánto era esta eficiencia energética y eso se usó comunicacionalmente tanto hacia adentro como hacia afuera de la empresa. Bueno, hubo, digamos, algunos otros cambios, como en la selección de personal, que pasó a, digamos, requerirse características de la persona que tenían que ver más con lo actitudinal. Eh, bueno, en ese sentido, digamos, se inició este proceso de cambio hacia la sostenibilidad. El tema, bueno, es que si bien había un consenso y una aceptación, hubo algunas barreras de cambio que tenían que ver con un grupo no tan grande, pequeño, de personal del nivel operativo que tenía mucha antigüedad y por eso tenía funciones claves. eh, y había, digamos, una barrera, una resistencia al cambio muy grande, justamente por la cantidad de años de conocimiento y de las tareas que tenían estratégicas. Si bien era a nivel operativo, el conocimiento que tenían era clave. Entonces, bueno, esta resistencia al cambio se basaba fundamentalmente en eso, en digamos, la antigüedad y las tradiciones en las prácticas que tenían prácticamente inamovibles. Y además en algunas experiencias pasadas de intentos de cambio, pero que no habían tenido no habían llegado a buen puerto. Entonces, bueno, basados en alguna mala experiencia y en estas prácticas que no se podían cambiar, había una altísima resistencia al cambio. Estos lo toman en conjunto las coordinaciones de comunicación y la de recursos humanos, capital humano como le llaman, y lo que hacen es, bueno, revierten la participación fundamentalmente de estas personas que eran las que ofrecían este grupo más resistencia al cambio, lo que hacen es involucrarlos no solo con sus opiniones, sino también darles una pequeña participación en las decisiones, dado el conocimiento que tenían. Bueno, y fundamentalmente bueno, hay también un cambio a nivel de comunicación. Se decidió por que no se iba a hacer como se venía haciendo, que muchas veces el nivel operativo se enteraba de los cambios por los clientes que venían y solicitaban los nuevos servicios, sino que a partir de ese momento no se hacía ningún cambio ni se proponía ningún servicio nuevo sin antes presentárselo al resto del personal. Bueno, cambios en ese sentido. Bueno, llegó obviamente a buen puerto y se fundamentó, digamos, un gran sustento fue los valores culturales que reinaban como la ética, el apoyo a la diversidad, la sensibilidad hacia el cliente, que están plasmados en un código de ética que, bueno, es interesante leerlo, pero pasa por
desde temas de confidencialidad, antes, durante, después de la ceremonia, para absolutamente todos los integrantes de la empresa, por cuestiones de reconocer el momento difícil que está pasando la persona. Entonces, bueno, tener un trato de no discriminación, de aceptación a cualquier tipo de práctica religiosa o laica que quieran tener. Bueno, básicamente de eso se trata. Bueno. Gracias. Bien. Bueno, felicitaciones por la exposición de este caso, ¿no? De empresa tan particular y sobre todo también de mucha trayectoria, ¿no? Nos gustaría, si es posible, si podés ampliar el vínculo concreto de la empresa con la sostenibilidad, bueno, teniendo en cuenta las características particulares de esta empresa. Sí, bueno, la relación, digamos, acá lo clave fue el involucramiento y la concientización del todo el personal con la cantidad de capacitaciones que hacían, que efectivamente se logró. Tal es así que en esto digamos, de la ecología, de bajar la huella de carbono, muchos de los cambios estratégicos vinieron del nivel operativo, como por ejemplo estas urnas biodegradables ecológicas pasaron de importarse de Europa, con bueno, la huella de carbono que eso tiene, a fabricarse acá en el país, en la provincia de Mendoza. Bueno, eso fue un cambio importante, no solo por, obviamente, los costos, sino también porque repercutió en la disminución de la baja de la huella de carbono. Con lo cual fue clave el involucramiento de cada uno de las personas que componen la empresa. Muchas gracias. Continuamos con el próximo póster, casos de estudio, la implementación de IA en la gestión administrativa desde una perspectiva sustentable. Sus integrantes son Ingracia Ramiro y Aquel Sandra. Ramiro. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias, Marina. Bueno, ante todo también agradecer la invitación, la convocatoria que siempre todos los años me hace Marcela y que valoro mucho su invitación y su gestión en tiempos en que investigar es difícil, es difícil. Ayer estábamos hablando, antes de ayer, perdón, los resultados del PRIUNAR, cómo estaban, y realmente es muy loable seguir organizando estas jornadas con todos estos altibajos, por así decirlo, en la carrera de investigación. Así que ante nada de eso, quería agradecerles. Y después, bueno, seguir con mi exposición, que parte de la charla se ha expuesto ya. Yo lo único que quería acotar para cambiar de tema es que Caramuto está tan arraigado que aparecen esperando la carroza. Es la empresa fúnebre de Esperando la Carroza. Sí, sí. Bueno, vamos. Bueno. em, siempre tratando de comprender la situación, por eso elegimos la metodología de la triangulación, para poder tener una mirada integral, porque este es un proyecto de investigación que está radicado en la Escuela de Contabilidad y que, bueno, como yo soy un integrante, ahí Marcela me hace la invitación, entonces participo en las jornadas de administración y bueno, Sandra Akel es la contadora y tiene una mirada también particular de lo que es la sostenibilidad, que creo que le dicen sustentabilidad y yo le digo sostenibilidad, y así estamos. Entonces, realmente la triangulación nos permite a los dos escribirlo y tener esa mirada que desde la semántica y a veces hasta los resultados hay que ir siempre consensuándolos, ¿no? Entonces, desde esta mirada, de esta base, presentamos siempre el tema de los indicadores, cómo estamos a nivel latinoamericano, ya que se hace de 4 años o 5 el índice de inteligencia artificial para América Latina, y Argentina ha avanzado al cuarto puesto, estaba en el quinto, pero algo que realmente que refuerza, quiero reforzar lo que dijeron los expositores anteriores, es que si Argentina está en el cuarto lugar, que ahí puse el diagrama radial, que espero, bueno, que se vea, los ítems que sobresale al promedio de Latinoamérica son los esfuerzos que hace el Estado argentino. Es decir, la divulgación de las políticas públicas
que mide el índice, realmente el Estado argentino está muy por encima del resto de los estados latinoamericanos, los 19 países que conforman el índice. Y cuando se va acercando al promedio, en esos ítems están justamente en esta adopción de las empresas, y ahí es donde nosotros vemos una oportunidad y por eso hablamos de estos temas y reforzar estos temas. Por eso también ir a un casos concretos, bueno, ahí está mi mirada de usar a MISBER en la modelización de las empresas, y quiero recalcar que también esto es tan importante de la incorporación de la inteligencia artificial, el cambio cultural que implica, porque nos cambia la forma de hacer tareas, por eso es que hay cambio cultural, como decía este, eh, Palmucci. Este, entonces, la semana que viene hay otro evento importante en la ciudad de Rosario que lo coorganiza el Polo Tecnológico junto con la Cámara de Empresarios de Desarrollo de Software, que justamente se va a hablar también de estos temas, y básicamente las declaraciones del nuevo presidente del Polo Tecnológico son inteligencia artificial y sostenibilidad. Entonces, bueno, frente a esto, nosotros obviamente en ese proyecto de investigación de contabilidad se tocan estas nuevas economías, incorporando esta restricción o este nuevo aspecto, como lo quieran ver, de lo que es respetar el medio ambiente, y ahí la tecnología y la automatización tienen un papel clave, porque es preguntarnos de dónde generamos la energía eléctrica, que está tan en tema por el apagón que hubo hace unos días en España, el cero eléctrico, creo que así se denomina, y bueno, que eso justamente tuvimos un ejemplo de cómo reacciona una sociedad altamente automatizada frente a este apagón. Entonces, bueno, con todo este contexto, fuimos a las empresas. Son dos organizaciones medianas a grandes, y que lo primero que evaluamos, como también decían anteriormente, es la maduración de sus procesos de negocios. Eso es fundamental. Y también en que nosotros hablamos de espectros porque no somos los calificadores en el índice de madurez. Nosotros usamos el IMM, que es un derivado de CMMI, que se usó en su momento para evaluar la madurez en el desarrollo de software, y eso después deriva en la administración, porque también la informática en su quehacer diario de desarrollo de software se fue este, conectando con la administración. Entonces muchas certificaciones derivan de ella más que de la administración propia. Eso también es un llamado a nosotros como centro de estudios de administración. Bueno, los resultados previos que tenemos, esto todavía sigue, esto es hablar del espectro de la madurez de estos procesos. Bueno, hay uno de los casos está planificando la incorporación de automatizar el inventario físico, y el otro ya realiza la conciliación bancaria a través de estos robots administrativos. Entonces, era ver la dicotomía, cómo fue uno incorporándolo y cómo el otro, porque en un caso ya venía con una estandarización. Entonces la estandarización siempre permite o facilita la automatización, mientras que otro, sus procesos estaban monitoreados, pero no había esa estandarización, entonces dificulta la incorporación. O cuando el tema está, como también se mencionó, es que generalmente la tecnología, cuando se incorpora, genera ahorros. Entonces, a veces con esta mirada financiera que tenemos de evaluarlos con el BAN, justamente no tenemos ingreso efectivo, sino tenemos justamente ahorros. Entonces, bueno, realmente preparar o demostrar la justificación de una inversión en tecnología implica conocer estos pequeños detalles y tener indicadores que demuestren el antes y el después, porque justamente si a veces nosotros partimos de un proceso, por ejemplo, que dice este modelo definido, que es justamente las personas obviamente ya están delimitadas las funciones, las actividades, las tareas, y las hacen constitucionariamente, no hay indicadores, no hay registro, pero se hacen, obviamente, porque las empresas funcionan.
cuando se incorpore tecnología en un ambiente como ese, ahí justamente resulta que no le vemos el beneficio. Claro, no le vemos el beneficio porque nunca medíamos nada. Entonces, si no medíamos, no podemos ver. Entonces, eso es lo que se enfrenta las empresas, en este caso rosarinas, que al momento de decidirse lo hacen siempre por un contexto muy reaccionario, digamos, que cambió, ¿no? Entonces, hoy hemos hablado, en uno de los comentarios que propiciaron acercarme a una de las empresas fue, bueno, la baja de la inflación ahora demanda que nosotros hagamos eficientes nuestros procesos de trabajo. Bueno, entonces tuvimos que, adoptar este tipo de políticas. Entonces, esa es un poco el motivo de este trabajo. Así que eso es un resumen. Esperamos el artículo ya escrito. Gracias, Ramiro. Una temática innovadora y además con muchos puntos en común. Hicimos bien en agruparlos entonces. Particularmente la pregunta para ustedes es, ¿cuáles son los desafíos más comunes que se enfrentan las organizaciones al integrar inteligencia artificial en sus procesos administrativos? Sí, ¿Podrías ampliar? uno de ellos es justamente el previo a la incorporación de la tecnología, empezar a monitorear sus procesos de negocio. O sea, hay que hacer un trabajo previo antes de la incorporación, no es incorporar de una, sino por eso que se decía que tal vez me adelanté un poco, fue que como genera ahorros o genera cambios en el quehacer, entonces no se notan. Si yo no tengo un indicador que me lo va mostrando, no, 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 no es fácil de ver, pero sí se siente en el trabajo cotidiano. Así que, digamos, para ir redondeando, uno de esos aspectos es preparar el ambiente, es justamente eso, escribirlo, diseñar algunos indicadores, aunque sean básicos, aunque sea, y obviamente tienen que ser para la persona que va a terminar tomando la decisión. Por eso a veces, una vez se ríe de los indicadores, pero bueno, si a esa persona que va a tomar la decisión le sirve, fantástico. Entonces, bueno, esa es una de los desafíos que hay, porque a veces se tiene esa idea de que hay tecnología, la incorporo y no, hay que un trabajo previo, siempre. Muchas gracias. Continuamos ahora con dos exposiciones a nivel virtual. La primera es la gestión de las asociaciones civiles, problemáticas y desafíos. Sus integrantes son Rampelo Silvia, Woksasik, perdón la pronunciación, Kiara. Hola, ¿me escuchan? Hola. Ahora sí, Silvia, te estamos viendo. Bárbaro, Gracias. bárbaro. Podés Tenía puesto comenzar. los auriculares, me los saqué, quizás ese era el problema. Te Eh, escuchamos muy bien. Adelante. Buen día, mi nombre es Silvia Rampelio. Yo trabajo en la Universidad Nacional de La Matanza, en el Departamento de Ciencias Económicas. Eh, Específicamente estoy dictando clases en la licenciatura en Administración. Y les quería contar brevemente el porqué de esta las características de esta investigación y el porqué el tema de investigación, que para mí es lo más importante. En oportunidad de estar realizando mi tesis doctoral, eh, que estaba vinculada a las asociaciones civiles, empecé a detectar un montón de problemáticas, aparte de la que trataba en la tesis, que me llevaron a plantear un proyecto de investigación porque realmente me di cuenta como licenciada en administración, que quizás nos faltaba en ese momento mucho conocimiento para gestionar este tipo de organizaciones. Es por ello que
Nosotros lo que hicimos como equipo de investigación es profundizar cómo estas asociaciones llevan adelante su gestión administrativa. Entonces nos planteamos una serie de objetivos, como por ejemplo relevar cuántas asociaciones civiles están constituidas legalmente en la República Argentina. Cuando empezamos con la investigación, una estimación propia en base a datos del CENOC, que es el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, nos llevaba a pensar que había alrededor de unas 30.000 asociaciones civiles. Luego de hacer un relevamiento de datos oficiales, nos encontramos con que hay casi 150.000 asociaciones civiles constituidas legalmente, funcionando en toda la República Argentina. Con lo cual, esto ya nos plantea que es un número importante de organizaciones de este tipo. Después, bueno, nosotros vamos en particular a trabajar sobre asociaciones civiles vinculadas, radicadas en nuestro partido, pero como otro objetivo que nos planteamos fue relevar qué normativa las encuadraba, cómo se llevaba a cabo su conformación, su gestión. Con respecto a esto, hicimos una presentación el año pasado en el Congreso Internacional de Administración que se realizó en la Universidad Nacional de Misiones, sobre cómo se realizaba todo el proceso de creación y conformación de una asociación civil, al día de hoy, ha cambiado, porque cambió la normativa, ¿no? Llevamos a cabo 2 encuestas durante el año pasado, ahora estamos realizando entrevistas, en particular a asociaciones civiles, y lo que les voy a presentar un poquito ahora es qué resultados parciales tenemos, ¿no? Cuáles son las problemáticas y cuáles son los desafíos a los que se enfrentan estas asociaciones civiles. En primera instancia, detectamos que el marco regulatorio es muy complejo y cambiante. Es más, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires tenemos un marco regulatorio y en Capital Federal o en Cava hay otro, ¿no? Que no es totalmente diferente, pero tiene sus diferencias, ¿no? Estas regulaciones pueden ser muy intrincadas, sufren modificaciones, entonces las asociaciones civiles tienen que estar constantemente en un proceso de actualización y adaptación. Otra de las problemáticas es que se encuentran la gran mayoría, esto surge de las encuestas que hicimos, en serias dificultades para sostener su infraestructura. Silvia, no sé si nos escuchás. Está congelada tu imagen. Quizás tenés un problema con internet. Para obtener fondos, no saben, tienen impositivamente por esa falta de fondos, y lo que a mí ¿Se desconectó por completo? Bien. Bueno, esperamos unos segundos y si no seguimos con la siguiente. Perdón, se cortó la conexión cuando estaba hablando. Sí, Silvia, se cortó la conexión. Eh, Quizás sería recomendable que apagues la cámara para que al menos podamos escucharte, que consume bastante la cámara. No sé, Ahora porque sí. justo se me reconectó y no sé hasta dónde había llegado. Bueno, Sí. decime. Igual falta poco. Bueno, les decía que las comisiones directivas que conforman muy buena voluntad, pero no tienen... Esto lleva a que, o en el corto plazo, las asociaciones se diluyan, se pierdan, o que tengan que buscar
formas creativas de poder conseguir fondos, poder conseguir profesionales o voluntarios, que esta es otra de las grandes problemáticas que hay acá en la República Argentina, la falta de voluntarios para poder avanzar con sus procesos de gestión, para qué fueron creadas, cómo pueden utilizar los fondos, etcétera, ¿no? A raíz de las encuestas que realizamos, también detectamos que las estructuras de gestión son ineficientes, ¿no? Entonces hacen que no puedan cumplir los objetivos, no tienen planificación, no evalúan las actividades que realizan, el impacto que producen. Entonces, como gran cuestión a tener en cuenta, y sobre todo para los que estamos en la carrera de administración, es pensar cómo podemos nosotros formar profesionales que puedan encarar este tipo de gestión. Porque en estos momentos, por ejemplo, me encuentro colaborando con 3 asociaciones civiles en diferentes estados de su vida, de su creación, una que ya tiene 30 años, otra que se está creando y una que se creó hace dos años. La verdad que fue muy enriquecedor conocer qué es lo que está pasando con este tipo de organizaciones y cómo desde nuestra carrera, desde la administración, podemos colaborar para que crezcan y se desarrollen. Bueno, traté de resumir algo que es muy extenso, no sé si quieren hacerme alguna pregunta y les agradezco que me hayan dejado participar de esta jornada. Gracias, al contrario, Silvia. Gracias. No, por nada. Al contrario, gracias por tu participación y también por la presentación. Lamentamos los problemas de conexión, pero llegamos a entender muy bien lo que presentaste. La pregunta sería, ¿cuál es la problemática de la gestión más recurrente en las asociaciones civiles? Eh, de mi De todo lo que estuviste, conocimiento, sí, sí. por experiencia y de la investigación surge que la problemática en gestión más importante es la falta de recursos humanos con conocimiento en gestión para este tipo de organizaciones. Porque por lo general, al ser diferentes a una empresa con fin de lucro, tienen otras particularidades, sobre todo vinculadas a las normativas, a las cuestiones administrativas, legales y contables que deben cumplir para poder seguir teniendo o conservando su personería jurídica. Creo que esa, y bueno, la segunda sería la falta de fondos, que muchas organizaciones, asociaciones civiles, no todas, a veces se enfrentan, que la lleva a no poder conseguir buenos recursos humanos para la gestión. Bien, muchas gracias. No, de Gracias, Silvia. nada. Gracias a ustedes por dejarme participar. Para terminar, la exposición del último póster es denominada, ¿cómo? No está conectada. Ah, bien, no se pudo conectar. Bien. Bueno, lo dejamos para más adelante, entonces damos por terminada la sesión número 1 y vamos a tomarnos un descanso, si les parece. ¿Sí? Gracias a todos los que participaron en este.